Vamos a irnos a Génesis 22. Estamos hablando del hijo de la carne y el hijo de la promesa. ¿Quién es el hijo de la carne? Ismael. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac. Ismael e Isaac, hijos de quién son? De Abraham. Muy bien. Ismael, ¿quién es su mamá? Agar. Isaac, ¿quién es su mamá? Sara. Bien. Híjole. El que me diga a los cuántos años cumplió Abraham ya se puede ir a su casa. 171, 71, 75. Por ahí, ¿no? Dice la palabra del Señor, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has usado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aquí Génesis 22 está haciendo referencia a cuando Dios le pide a Abraham entregar a Isaac en sacrificio vivo. ¿Sí? Es Isaac. Estamos hablando de que es por eso que yo les decía que hiciéramos nuestra tarea, porque al final vamos a llegar a unas conclusiones muy interesantes. ¿Sí? Pero realmente esperanza de vida con respecto a lo que es la descendencia de un hombre en aquellos tiempos, ¿quién era el hijo pródigo? Ismael, Ismael, Ismael. Ismael es su primer hijo, por eso es el hijo de la carne. Sí, Abraham y Sara tomaron la decisión, mi suegro nos estaba hablando de eso el día miércoles. Sí, Abraham y Sara tomaron la decisión de echarle una mano al Señor. Sí, dijeron, pues ya somos viejos, ¿no? Abraham todavía es un poco fuerte, pues que Abraham se llegue a mi sierva Agar y de ahí se cumplirá la promesa del Señor, pero no era la indicación del Señor. Pero hay una parte muy interesante, y es esperanza de vida. Aquí en Génesis 22, y si te remontas al Génesis, me parece que debe ser el 11, 17, no lo recuerdo muy bien, cuando Dios le pide a Isaac, su hijo, le dice a tu único hijo, pero hace referencia del nombre. Si lo hubiera dejado abierto a tu hijo pródigo, hubiera sido ahí un tema complicado por resolver, pero el Señor es claro siempre cuando da una indicación. Repite conmigo, el Señor siempre es claro cuando da una indicación. Así como lo hizo con Noé, que le dijo, ¿sabes qué? Vas a construir un arca con estas medidas. Así como cuando le dijo a Moisés cómo tenía que hacer el tabernáculo y el lugar santísimo. El Señor siempre es claro cuando da indicaciones. El Señor nunca va a dejar una indicación generalizada para que tú saques una conclusión de lo que el Señor quizá podría haber dicho. El Señor siempre es claro. Y tú y yo, cuando el Señor da una indicación clara, tú y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer. No hay que cuestionar, solo se tiene que obedecer. Así como dicen por ahí, a una mujer no se le comprende, solo se le ama. Al Señor no lo trates de comprender tampoco, porque si tu entendimiento no ha sido transformado, según que dice Romanos 12:2, será muy difícil que puedas comprender el por qué el Señor da las indicaciones que da. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A las mujeres no les gustó mucho el ejemplo, pero
Es la realidad. Génesis 21, versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grande a causa del muchacho y de tu sierva. ¿De quién está hablando? De Ismael. Los que ya leyeron ya saben que estamos hablando de Ismael. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamado. ¿Qué? Y también del hijo de la sierva, ¿de quién está hablando? Haré una nación, porque es tu descendiente. Necesito que por favor actualicemos nuestra presencia mental en este domingo aquí. No me sirve nada tu presencia física, necesitamos tu entendimiento con nosotros. Necesito que todas tus preocupaciones, todo lo que estás pensando, lo saques en este momento de tu mente, no que nada te robe tu atención, porque si no prestamos atención nos vamos a perder, así como en esas películas complicadas que las tienes que volver a ver porque no entendiste nada. Génesis 25. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar, la egipcia, la sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nueva York. Nueva York, no, Nueva York. Luego Sedar, luego Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Vámonos a Génesis 28. Aquí nada más hago una pequeña referencia inicial, sí, pero se puse en rojo porque necesito que los cuentes. ¿Cuántos son? Son 12. Son 12 los hijos de Ismael. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de Jacob, porque muchos quedaron así como Jacob. No estábamos hablando de Isaac, ahorita vamos a estudiar eso. Génesis 28. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Voy a hacer aquí una referencia porque me salté una parte para que todos lo podamos entender si somos nuevos. Esaú es hijo de Isaac. Isaac, hijo de quién quedamos que era? De Abraham. Por lo tanto, Esaú es nieto de quién? De Abraham. Muy bien. Entonces, Esaú y Jacob son hermanos. ¿Hasta aquí todos estamos bien? Muy bien. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Podemos recordar en versículos anteriores, cómo Jacob realmente es primogénito de Isaac, pero sin embargo, a través de la ayuda de la mamá de Esaú, como Esaú era el preferido de Jacob, y Jacob era el preferido de Isaac. A ver, no me dan bolas. Esaú es el preferido de Isaac. ¿No dije eso? No, bueno. Esaú, el velludo, el pelirrojo, es el favorito de Isaac. Y Jacob es el preferido de quién? De la mamá. ¿Sí? Aquí es importante que tú y yo entendamos que el velludo fue el primogénito. ¿Quién es el velludo? Esaú. Pero Jacob siempre quería ser el primero desde el nacimiento. Si desde el nacimiento dice la palabra del Señor, que ya estaba tomándole el calcañar a quién? A Esaú, porque quería aferrarse a ser el primero. No vamos a entrar ahorita en detalles de esa parte, pero sin embargo es importante que entendamos que número uno, Esaú y Jacob, son hermanos y Isaac es su padre, ¿vale? Y le había enviado a Padán Aram para decir que de allí, que le bendijo, perdón, le había mandado diciendo, no tomarás la mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael.
y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Quién quedamos que era Nebaiot? Era el primogénito, ¿vale? Génesis 36. Estas son las generaciones de Esaú y aquí está su atención. Esaú es conocido como Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, a Aholbama, hija de Ana, hijo de Sibeón hebreo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a no, a Oilabama, ¿sí? Dio a luz a Jerús, a Halam y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de ¿dónde? De Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Se fue a tierra separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú, hace otra vez referencia, es Edom. Aquí en rojo estoy poniendo, Esaú tomó mujeres de las hijas de dónde, o de quién. Y luego dice, y Esaú tomó sus mujeres y sus hijos y sus hijas, porque habían todo lo que habían adquirido en Canaán, pero leímos en el versículo anterior que Isaac no quería que tomaran mujeres de dónde. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Lo que quiso, ¿sí? Jacob, Isaac, perdón, no quería que sus hijos tuvieran hijas de Canaán. Sin embargo, Esaú fue y tuvo una mujer de Canaán, y no solamente tuvo una mujer allá, sino que también hizo riqueza en Canaán. ¿Hasta aquí vamos bien? Génesis 36, 17. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes de Nahat eran Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Génesis 37. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Aquí hice un cambio, un salto un tanto muy marcado. Aquí ya estamos hablando de José, ¿sí? José es uno de los hijos de Jacob. Jacob, ¿hijo de quién es? De Isaac. Entonces, José, ¿qué es de Isaac? El nieto, ¿sí? O sea, ya estamos hilando, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como José era de los hijos preferidos, favoritos de Jacob, sus otros 10 hermanos estaban molestos con José, sí, porque el papá, sí, Jacob le hizo una túnica muy bonita, todavía José se le ocurre presumir a sus hermanos el sueño que Dios le había dado, y entonces en su molestia sus hermanos dicen, matémoslo, pero uno de sus hermanos les dice, oigan, no hay que matar a José, mejor vendámoslo. Y aquí hay una parte muy interesante. Dice, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas, más y mirra e iban a llevarlo a Egipto.
Entonces Judá, uno de los hijos de Jacob, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y aquí comienza la parte interesante de toda la historia de Israel. Es importante, iglesia, que número uno podamos entender de dónde provienen los ismaelitas y de dónde proviene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de la promesa que viene a través de Jacob, que viene por parte de Isaac y por parte de Abraham, su padre. En el caso de Ismael, estudiábamos el día miércoles que cuando Dios le dice a Abraham: obedece y haz como tu mujer Sara lo indica, entonces saca a Abraham a Agar y a su hijo Ismael para que ellos salgan a la deriva y a estas se las ingenien. ¿Ok? Sin embargo, esperanza de vida. Se le aparece el ángel del Señor a Agar y a Ismael a través del llanto y de la súplica de Ismael y le dice: tranquila mujer, le dice a Agar, porque también vendrá bendición a través de Ismael. Y sin embargo nos podemos dar cuenta cómo a través de Ismael vienen 12 tribus y a través de Jacob vienen 12 tribus. Sí, vienen 12 tribus desde el hijo de la carne, que es Ismael, y vienen 12 tribus a través del hijo de la promesa, que es Isaac y que es Jacob. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Si se me hacen bolas, necesito que me lo digan, porque si no entendemos esta parte, nos vamos a hacer más pelotas. Sobre lo que es la descendencia de Jacob, vienen sus 12 tribus, y sobre ahí viene José, el famosísimo José el soñador. Todos habían escuchado de José el soñador, ¿verdad? Aquel nombre que Dios usa, que las personas tienen sueños y Dios le da la sabiduría a José para interpretar estos sueños. Sin embargo, es importante que entendamos quién vende a José y a quién se lo venden. ¿Quién vende a José? Sus hermanos. ¿Y a quién se lo venden? A los ismaelitas, a la otra familia de Abraham, a través de Agar. Y es aquí donde empezamos a atar cabos y nos damos cuenta que si no fuera a través de los ismaelitas, José no llega a Egipto. Y si José no llega a Egipto, Iglesia Esperanza de Vida, por eso es importante que tengamos referencia de la palabra del Señor. Si José no llega a Egipto, número uno, esto es una posibilidad. Dice que en aquellos días había hambruna, había escasez. Y es por eso que toda la familia, todos los hermanos de José van hasta Egipto y buscan alimento. Y es ahí donde llegan con José el soñador, sin que ellos recordaran que la persona que los está recibiendo y que los está atendiendo es el hermano que vendieron a los ismaelitas. Los ismaelitas entregaron a José en Egipto. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta cómo el Señor tiene un propósito para todo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ya la historia del Éxodo, ustedes se la conocen, en donde de repente aparece Moisés. ¿No? Dios manda llamar a Moisés a través de una zarza y le dice: quiero liberar a mi pueblo de las manos de los egipcios. Pero debemos de recordar que una vez que llegan los hermanos de José a Egipto a pedir alimento, de repente ya José los trae a Egipto. Sí, hay, no me acuerdo de cuánto tiempo, cuántos años viven bien los israelitas en Egipto, pero de repente se vuelven totalmente esclavos. ¿Alguien recuerda cuántos años fueron de esclavitud? 430 años de esclavitud. Ya les había dicho en alguna ocasión, fueron 80 o 70.
los que entraron a Egipto. No me acuerdo, creo que eran creo 70. 70 personas de la familia de Israel, de Jacob. 400 años de esclavitud. Obviamente ya había mezclas. ¿Y cuántas personas vino a sacar Moisés de Egipto? 2,5 millones o 2,300,000. Se encargaron de trabajar duro. Y eso solamente es como referencia, iglesia. Vamos a pasar a la siguiente parte. No me dio tiempo de actualizar los nombres. Esto está en hebreo. Obviamente, como en hebreo no se identifican muy bien algunos nombres, pero bueno, aquí está Abraham. ¿Ya lo vieron? Es el que está en azulito y al lado está Sara. Aquí están los hermanos de Abraham. Harán, Nahor, ¿sí? Nahor se casó con Milca, tuvieron a Betuel. Harán tuvo a Lot, ¿sí? Lot tiene a Amón y a los moabitas, ¿sí? Ahorita vamos a estudiar esa parte. Aquí en la cuestión de Abraham y Sara, tienen a Isaac, que es el que dice Yitzhak, ese es Isaac. Y aquí Abraham con Sara tienen a Isaac, pero Abraham con Agar tiene a Ismael, que son los ismaelitas, ¿sí? Y de Ismael, recuerde que se casa con quién. Ismael, ¿con quién se casa? Se casa con, bueno, es que aquí dice Basmat, pero es que tiene nombres bien complicados. Bájala. Y se tomó por si mujer a Mahalat. A Mahalat, ahí está. Mahalat. Y Mahalat se une con quién? Con la familia de Esaú. ¿Te das cuenta cómo se une el árbol genealógico una vez más? ¿Sí? Y ahí de ahí salen Edom, los edomitas. Sin embargo, esperanza de vida, cuando Sara se muere, Abraham se casa con otra mujer, la famosísima Setura, algo así se llama. Setura, ¿verdad? Y de Setura salen los madianitas. Los que conocemos la historia de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los madianitas son un pueblo que se levanta también en contra del pueblo de Israel. Y recuerden que vimos una predicación donde Dios manda a llamar a este Gedeón para que venciera a quién, a los madianitas, ¿sí? Entonces estamos hablando que toda la familia de Abraham pelea entre sí mismo. Esta parte es muy interesante, ¿vale? En pocas palabras, aquí se lo dejo un poquito más claro, y es aquí donde empezamos a aterrizar. Abraham y Sara tienen a Isaac, de Isaac viene Jacob, y de Jacob viene el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel hay en la actualidad, que es el cristianismo y el judaísmo. De lo que es Abraham y Agar, esperanza de vida, viene lo que es Ismael, el hijo de la carne, y de ahí, esperanza de vida, los árabes, Mahoma, el Islam. Ahorita vamos a hacer referencia a lo que es los islamitas. Ok, necesito que vean este mapa. No está muy claro, pero ¿quién quedamos que era Edom? De Esaú. Lo que está en verde es el reino de Edom, el reino de Esaú.
Si recuerden que Saúl se unió con quién, con los ismaelitas, ¿vale? Aquí viene el reino de Moab. ¿De quién es Moab? Quedamos de Setura. Muy bien. Amón también es de los hijos de Abraham a través de su mujer Setura. Y aquí del lado izquierdo viene el reino de Judá. No sé si se alcanza, así se ve. Ahí viene el reino de Judá, ¿sí? Y eso es el pueblo de quién? De Israel. Muy bien. Tenía otro mapa. Aquí está. Este es un poquito más claro. Este es el camino que tomó el pueblo de Israel. Y voy a hacer una pequeña referencia. Lo que están las flechas en morado es el camino que toma el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, esperanza de vida, ¿cuál es la tierra prometida? Canaán. La tierra prometida es Canaán. Sin embargo, esperanza de vida, el pueblo de Israel no se movía si la nube de la presencia del Señor no se movía. Ya donde la nube de la presencia del Señor se moviera, el pueblo de Israel caminaba. Por lo tanto, la conclusión de esta pequeña referencia que estoy haciendo es el Señor, Dios Todopoderoso, dentro de su soberanía, a propósito, dejó al pueblo de Israel caminando por 40 años con el propósito de que no llegaran a la tierra prometida, y dice la palabra del Señor que fue a causa de su dura cerviz, de su duro entendimiento, de su duro corazón, porque no lo entendían. No era que Moisés se equivocara de camino, ellos tenían que seguir únicamente la nube de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, marca este camino. Aquí está Egipto, aquí lo pueden ver, ahí donde dice Ramsés, allí está Egipto, bajan y luego pasan por el monte Sinaí y luego pasan cerca de Madián. ¿Quién quedamos que era Madián? Madianitas. Edom, ¿de quién era? De Esaú. Moab, que es por parte de Setura, otro hijo de Abraham. Y aquí está Jerusalén, Canaán, Berseba, Arad. Una vez ya teniendo este mapa, tú y yo podemos comprender que lo que el Señor quería era conseguir toda esta zona para el pueblo de Israel. Y se lo tenía que arrebatar a los otros hijos de Abraham. Porque la promesa viene sobre Isaac, no sobre sus otros hijos. ¿Está un poco revoltoso? Al principio sí, ¿verdad? Me costó mucho trabajo entenderlo. Lo que yo vine a entender en 2 semanas, se los voy a dar desmenuzado como un pollito. Ok, números 20. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo así dice Israel tu hermano. ¿Por qué será hermano de Edom? Porque se refiere a Edom como Israel su hermano. Porque es de Esaú. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto. Fíjate, ya le está hablando de cómo se sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. ¿A quién estaba hablando? A la descendencia de Esaú. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré de ellas
déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. La misma familia, obviamente lejana, que tienen el conocimiento que Israel también es familia, no los deja pasar. No los deja pasar. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Deuteronomio 23, hay una indicación para el pueblo de Israel. Eso es referencia para consolidar lo que estamos aprendiendo. Dice, no aborrecerás al edomita. ¿Por qué? No. Ah, ya saben. Dice, ¿por qué esto, hermano? No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Aquí nada más es la referencia de quiénes son los edomitas. Primera de Samuel 14. Fíjate ya hasta dónde saltamos. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab. ¿Quién nos queda Moab? Contra los hijos de Amón, hijos de Setura. Contra Edom, descendencia de Ismael. Contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Y a donde quiera que se volvía Saúl, era vencedor. Segunda de Samuel 18. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David, por donde quiera que fue. Ahora, tú me puedes preguntar, oye, pero ya con Saúl habían ganado, ¿no? a los edomitas. Pero tenemos que recordar que el pueblo de Israel, cada que el Señor los perdonaba y les daba una batalla, vivían en santidad por unos años y otra vez iban eternos a pecar y alejarse de la presencia del Señor. Y otra vez el Señor tenía que levantar a un juez para poder otra vez rescatar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es muy parecido al pueblo mexicano. El Señor lo rescata, lo salva, lo sana, lo perdona y otra vez va de regreso al pecado. Sin embargo, el Señor es misericordioso, lleno de amor, vuelve a sostener nuestra mano a pesar de nuestras malas decisiones. Amén. Ezequiel 25:14. Ya estoy aterrizando, ¿eh? Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano Abiel, al pueblo de Israel, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. La pregunta, bueno, ahorita. Y si no, Malaquías 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del cielo. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de limpiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites
de Israel. Hoy, ya iba a aparecer el título. Esperanza de vida. Es de los temas más complejos que he estudiado y que muchos tienen su cara de no entendí nada. Pero es sorprendente la enseñanza que podemos sacar de esto. Por eso, el propósito de la tarea era que tú ya tuvieras una pequeña idea de quién era Israel, de quién era Jacob, de quién era Esaú, de quiénes son los edomitas, quién es Agar, quién es Setura, quién es Sara. Porque de esta forma podemos llegar a una conclusión. Muchas conclusiones se pueden sacar de esta enseñanza. Pero número uno, Ismael es el hijo de la carne. Una mala decisión que tomó Abraham con Sarai su mujer. Isaac es el resultado de una promesa que el Señor hizo y que a pesar de las decisiones que tomó Sara y Abraham, el Señor no revocó la promesa. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que por las malas decisiones, escuchan, Iglesia Esperanza de Vida, la mala decisión que tomó Abraham con Sara, a pesar de que estuvieron en común acuerdo, su error sigue sonando hoy en día. Y es aquí, Esperanza de Vida, donde nos remontamos con el pueblo del Islam. Estuve estudiando y el pueblo del Islam dicen que el hijo primogénito de Abraham era Ismael. En la versión de ellos en su Corán dicen que Ismael es su profeta y es el profeta del Señor. Ellos no creen que Isaac es el hijo primogénito de Abraham. El propósito que tú y yo estudiamos esto es porque en la Biblia, en los manuscritos hebreos, el Señor es claro en que el primogénito es Isaac. En los manuscritos hebreos, estoy hablando de los escritos originales, Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo primogénito. Sin embargo, por las malas decisiones y la incredulidad, porque fue incredulidad de Abraham y de Sara, Sara le entrega a Agar a Abraham para que tengan a Ismael como hijo. Y desde lo que es Ismael, Iglesia Esperanza de Vida, de aquí viene lo que es Mahoma. Y Mahoma dice que está allí en donde se construyó el primero y el segundo templo de Israel. Sí, y dicen que Mahoma es ahí donde se retira y parte de la presencia de Dios. Y es por eso que los islamitas, no sé si está bien dicho islamitas, es por eso que los islamitas buscan a Mahoma, así como nosotros buscamos a Jesús. Ahora la pregunta es, Iglesia Esperanza de Vida, tienes dos vertientes. Seguir a los islamitas, porque dicen que Ismael es el primogénito, o te basas con los manuscritos hebreos, que son los originales, donde dicen que Isaac es el primogénito. Porque si tú te jalas hacia el lado de Ismael, entonces estamos en una doctrina totalmente lejana a lo que enseñan nuestros manuscritos. Nuestros manuscritos hablan acerca de Jesucristo. El Corán no menciona a Jesús. Para el Corán es Mahoma. Ahora, ahí en la mezquita del Islam, ahí debe de estar reconstruido el tercer templo del cual habla la palabra del Señor. Y es por eso que los judíos no creen en Jesucristo. Los judíos creen que Jesús es un profeta más o en su cambio, un falso profeta.
El pueblo judío está esperando la reconstrucción del tercer templo para saber que el Mesías ya vino. Sin embargo, Iglesia Esperanza de Vida, para que exista la reconstrucción del tercer templo físico, necesita ser quitada la mezquita islámica. ¿Y tú sabes qué puede ocasionar eso? Eso es una guerra. Eso es una guerra. Ahora, Cristian, la pregunta es, si las la palabra del Señor habla de la reconstrucción del tercer templo para nosotros saber que Jesucristo ya vino, más bien dicho, que el Mesías ya vino, suponiendo que Cristo no es a Cristo, pero para saber que el Mesías ya vino, ¿por qué entonces los cristianos seguimos a Cristo sin que el tercer templo haya sido reconstruido? Hay una parte en los evangelios donde dice que cuando Jesús expira, que cuando Jesús muere, el velo se rasga. Este velo, Iglesia Esperanza de Vida, es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Únicamente el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote debía de estar alineado en su vida espiritual, porque si vivía en pecado, el sumo sacerdote moría. Y entonces cuando Cristo muere, ese velo se rasga. Y es por eso que dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Ya no necesitamos un lugar santísimo para ir y buscar la presencia del Señor. Dice su palabra que como ya nosotros somos templo del Espíritu, nosotros tenemos una relación directa con el Padre, porque ya el Cordero ya fue inmolado. Tú y yo ya no tenemos que hacer la ley ceremonial. Es la única ley que fue anulada. Ya habíamos predicado acerca de las tres leyes. Es la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley civil es la que marca la importancia del matrimonio, de cómo debes de tratar a tus empleados, de cómo debes de dirigir a tus autoridades. Y la ley moral es todo lo que son los mandamientos, todo lo que sigue vigente. Nada de que ya vivo entonces bajo la gracia y puedo hacer con mi vida mi santa voluntad. Así no funciona. La única ley que fue anulada con la muerte de Cristo fue la ley ceremonial. Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificio, no tenemos que hacer holocausto, no tenemos que preparar un aposento físico para un lugar santísimo para que el pastor únicamente sea el que se meta y él dé lo que el Señor quería hablar a su pueblo. Sí, sí estamos, sí me hilaron a donde quiero llegar. Ahora, iglesia, cierro con el tema del día de hoy. El tema se llama Aún hay esperanza de vida. Porque a pesar de tus malos caminos, iglesia, a pesar de que el Señor te dice, aguanta, espera, hay una promesa. Aunque el Señor muchas veces ya te ha dicho que vivas en santidad, aunque el Señor te ha dicho, mantente, soporta, resiste al diablo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, tú te sigues desviando del camino. Porque somos carnales, nos esperamos igual que Abraham y Sara. Y entonces empezamos a caminar en la carnalidad dentro del conocimiento de la palabra del Señor. Pero ese tipo de decisiones, iglesia, el Señor las perdona, pero las consecuencias, ya lo he dicho muchas veces, las tienes que pagar. El pueblo de Israel está pagando por una mala decisión de Abraham y de Sara. En la actualidad se sigue pagando. Desde años antes, el pueblo de Israel ha sufrido por pelear por obtener la tierra prometida y en la actualidad siguen peleando por la tierra prometida.
La prueba está que los islamitas tienen ahí la mezquita, el lugar donde estaba el templo, el lugar donde se tiene que reconstruir el templo. Esto que te estoy hablando es del año 2024. Y este problema no es desde hace 2000 años. Este problema viene desde más de 3000 años atrás. La mala decisión de Abraham sigue sonando y ha sonado por 3000 años, en donde el pueblo de Israel se levanta, empieza a ganar territorio de su tierra prometida y otra vez se aparta de los caminos del Señor y otra vez vuelve a pecar y otra vez vuelven a adorar a Baal, ¿no? Y otra vez vuelven a desviar sus caminos y otra vez se vuelven a meter con mujeres que no debían de haberse metido, y sus pasos únicamente hacen que se alejen del propósito del Señor. Iglesia Esperanza de Vida. Aquí nos podemos encontrar en los versículos que yo les leí, cómo el Señor determina que el pueblo islamita, aunque se quiera levantar, va a ser destruido una y otra vez, porque no es el pueblo que el Señor ha llamado. ¿Y los islamitas entonces de quién vienen? El hijo de la carne. Y tuvo muchos hijos Abraham, iglesia, muchos hijos, pero solo uno le ha gustado. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Tienes dos opciones, iglesia. Crees en la promesa del Señor y redireccionas tu camino y esperas pacientemente en la promesa del Señor, a pesar de que tus ojos ven todo lo contrario, a pesar de que la billetera se esté vaciando, a pesar de que los hijos cada día se alejan más del Señor, a pesar de que tú vayas envejeciendo, o tomas decisiones en tu carne porque la vida se te está yendo y la oportunidad se te está desvaneciendo de las manos. Y entonces el error va a ser fatal. Sin embargo, iglesia Esperanza de Vida, aún hay esperanza. Por eso somos Esperanza de Vida. Porque aún dentro de nuestros errores, aún dentro de nuestros malos caminos y nuestras malas decisiones, el Señor sigue vigente y sigue presente. Te caigas 7 veces te tienes que levantar. La verdad es que este año he estudiado lo que es el Antiguo Testamento y yo digo, estamos tan lejos, pero tan lejos del amor de Dios, que seguimos volviendo a nuestra vida pasada. Aún cuando ya vimos caer maná del cielo, aún cuando ya vimos la nube de la presencia del Señor guardándonos, aún cuando vimos las murallas de fuego cuidándonos, aun cuando ya vimos agua salir de las peñas, aun cuando ya vimos cómo se abrió el mar, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida de una manera sorprendente. Pero sin embargo, nuestra impaciencia y nuestra carnalidad nos hacen volver a nuestro pasado y seguimos tomando las mismas malas decisiones. Estaba leyendo el libro de Jueces. Nunca había leído esa historia. Pero es un levita. ¿Un levita de qué tribu viene? ¿Mande? De la tribu de Israel, de la tribu de Leví. Podemos recordar que el libro de Jueces es el claro ejemplo del pueblo de Israel lejos de Dios. Y dice que este levita tenía su concubina, la que amaba mucho. Una concubina en el Antiguo Testamento es una esclava, así como Agar. ¿Sí? No era su esposa, pero era una esclava. Sin embargo, dice la palabra del Señor que esta concubina, no le da nombre, le es infiel.
y se va de la casa y se va con su papá. Pero el levita corre tras aquella mujer, tras su concubina, porque dice que la amaba mucho. Y entonces llega a la casa del suegro y para no hacerte la historia tan larga, va por ella y la saca. Pero en esa salida ellos tienen que regresar a su tierra. Pero les gana la hora y llegan a una tierra extranjera y ellos están buscando dónde descansar, dónde hallar un aposento donde ellos puedan dormir. Y llegan con un extranjero de aquella zona. El extranjero les abre las puertas, muy amable el señor, sí les ofrece alimento, les ofrece techo, pero cuando se entera la comunidad que entró aquel levita con aquella mujer, tocan a la puerta de su casa y les dicen, entréganoslos, queremos violarlos. Y entonces el extranjero les dice, por favor, no, son mis anfitriones, son mis invitados, son mis huéspedes, pero aquí tengo mi hija virgen, se las entrego y hagan con ella como ustedes quieran. Pero de aquellos hombres seguían tocando y decían, no queremos a tu hija, queremos a aquellos dos hombres que tú estás recibiendo. Y entonces el levita, por desesperación, abre la puerta y arroja su concubina y se los entrega a aquellos hombres. Dice la palabra del Señor que la violaron toda la noche, a una sola mujer. Y dicen que al amanecer, dice la palabra de Jueces, que al amanecer sale el levita y le dice, mujer, la encuentra tirada, y dice, mujer, levántate, porque ya nos tenemos que ir. Y aquella mujer se levanta, pero por lo mal que la pasó aquella noche, se desvanece y cae al suelo. El levita la toma, la monta sobre un burro y se va a su tierra. Y ahí no termina la historia. Llega a su casa el levita con su concubina, la apuñala, la mata y la despedaza en 12 partes. Y cada parte de su cuerpo la envía a cada tribu de Israel. Y el libro de Jueces hace referencia que ni siquiera en Sodoma y Gomorra se había visto semejante maldad. Esta historia es totalmente horrible. Y te das cuenta cómo cuando alguien está lejos de Dios, hace cada tontería. Tú y yo cuando estamos lejos de Dios, hacemos tonterías. Tonterías que dejan un eco en la eternidad. Tonterías que alcanzan a nuestras siguientes generaciones, hasta la cuarta generación. Tonterías que marcan a nuestras generaciones que no tenían que batallar por tu culpa. Maldiciones generacionales. Las malas decisiones de Abraham y de Sara, hoy, 2024, siguen sonando. Y entonces cuando tú miras a tus hijos, cuando tú miras tu matrimonio, cuando tú miras tu familia y ves que sus pasos están totalmente lejos de los pasos del Señor, Iglesia Esperanza de Vida, solo hay un culpable: nosotros. Nosotros porque no los instruimos en amor, nosotros porque no los instruimos en la palabra del Señor, nosotros porque no les tuvimos la paciencia, nosotros porque pues, que crezca con el celular, que se entretenga con el celular, yo estoy muy ocupado, estoy en mi novela, estoy trabajando, tantas cosas, pero el problema de ahora no se formó de un momento a otro. El problema que tú cargas ahora es por tus malas decisiones desde hace años. Y esta enseñanza es tanto para adultos como para jóvenes. Es tiempo de redireccionar nuestro camino. Es tiempo de enderezar nuestros caminos al Señor y decir, Señor, he pecado, he fallado, perdóname. Hoy vuelvo a ti como ese hijo pródigo que malgastó toda su herencia, pero hoy vengo de vuelta a los pasos del Padre
para que me bañes, para que me revistas, para que me pongas un nuevo anillo, para que podamos hacer un nuevo pacto, unos nuevos votos. Pero queremos acercarnos al Señor y seguir viviendo nuestra vida como se nos da la regalada. Y entonces cuando llegan las consecuencias, queremos culpar a alguien. Los títulos que le estaba buscando a esta predicación, antes de aún hay esperanza, era consecuencias. Otra predicación se llamaba soberanía, otro título, perdón. Y otro título era el hijo de la carne y el hijo de la promesa. Pero sin embargo me quedo con, aún hay una esperanza. Porque sí hay esperanza todavía. Hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza aún para las malas decisiones que tomaste en el pasado para que el Señor te ayude a corregir, redireccionar, hacer lo que tengas que hacer para poder alcanzar la promesa y el propósito del Señor sobre tu vida. No seamos como el pueblo de Israel, que una vez que es perdonado y una vez que es redimido, una vez que levanta un juez, se vuelven a vincular al Señor, pero 70 años después otra vez están lejos del Señor. Y otra vez el Señor los entrega a algún pueblo, a alguna comunidad, a alguna tribu, y otra vez que el tribu ya está en el piso y en el lodo, se arrepiente y quiere volver a buscar al Señor. No seamos así. Dice Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio, yo te vomitaré. Tenemos que ser fríos o calientes. Tenemos que estar lejos de Dios o cerca de Dios. Esta parte a mí me costó mucho trabajo entenderla. Porque yo decía, a nada, algo es algo. Y a estar totalmente lejos de Dios, pecando y haciendo de mi vida una inmundicia, medio peco, pero también me congrego. Y de esta forma, iglesia, hay mucho cristiano que dice, pues me quedo en medio, ni soy muy religioso, ni soy muy santo, porque no puedo alcanzar la santidad totalmente, porque no me he dispuesto a vivir en santidad, pero tampoco quiero vivir la inmundicia que vive el mundo. Entonces me mantengo en medio. Pero dice el Señor en Apocalipsis que los que son tibios son vomitados. ¿Por qué? ¿Tú qué preferirías? Yo te diera a escoger. Hay dos caminos, porque el tercero es imposible. El imposible es el que tu hijo sea lo que tú estás esperando que él sea. Pero como sabes que no va a suceder, te quedan dos caminos a escoger. Que sea medio obediente o que sea totalmente un hijo de perdición. Y entonces la mayoría de los padres escogerían que sea medio obediente. Pero el Señor no le gusta la medio obediencia. Al Dios Todopoderoso le gusta la obediencia, le gusta la santidad. Porque aquel que vive en medio, esperanza de vida, iglesia, no ha nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo y necesitas tener una convicción de lo que el Señor vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo para que tú y yo pudiéramos tener una entrada directa al Padre a través de su sacrificio. No se trata de perfección, se trata de santidad. Y la santidad no es sinónimo de perfección. La santidad es estoy apartado para mi Señor. Y de repente sí me voy a caer y me voy a tropezar. Pero Iglesia Esperanza de Vida, hay una historia que yo escuché en la semana y hablaba acerca del pueblo de Israel cuando está en el desierto. Les decía hace un momento que el pueblo de Israel tenía que seguir la nube de la presencia del Señor.
Si tú te sales de la nube, te desvías del camino y te apartas de todo el pueblo, te apartas de la familia de Israel. 40 años caminando en el desierto. 40 años comiendo maná del cielo. 40 años sin poder comer carne. Ya después ya lo enseñé eso. ¿Tú sabes cuántas personas, no dice la Biblia, pero sabes cuántas personas se salieron de la nube de la presencia del Señor? Debieron de haber algunos locos que se cansaron de seguir a Moisés. Algunos locos que dijeron, ya estamos cansados de comer siempre lo mismo. Este tal Moisés nos está dando vueltas y no llegamos a ningún lado. Por eso me era mejor cuando estaba yo en Egipto. Por lo menos teníamos carne, por lo menos teníamos techo y no teníamos que estar dando tanta vuelta en el desierto. Escúchame, esos que tuvieron ese pensamiento se salieron de la nube de la presencia del Señor y no llegaron a ningún lugar. Su único lugar a donde ellos arribaron fue la muerte, porque en el desierto no sobrevives. Si es muy de noche, las temperaturas son heladas. Y si son las 12 de la tarde, el calor y el sol es agotador. Si tu iglesia Esperanza de Vida te sales de la cobertura, corres peligro. Salmo 91. Todos conocen Salmo 91. ¿Cómo dice el Salmo 91? Dice el que habita, ¿dónde? Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es muy hermoso ese capítulo. El Salmo 91 es glorioso, es precioso. Pero solo si te mantienes bajo la cobertura del Señor. Si tú te sales de la nube de la presencia del Señor, te espera todo lo contrario. Y entonces no podemos venir con el Señor y decirle, Señor, ¿por qué ya no cayó maná del cielo? Porque el Señor te responderá, el maná solamente caía donde estaba la nube. Señor, ¿por qué entraron los devoradores, los acercadores, los rateros a mi casa? Y el Señor dirá, porque te saliste de las murallas de fuego. Si te empieza a ir mal, si de repente los golpes están uno tras otro, tras de ti, quizá es tiempo de que nos podamos cuestionar y saber en dónde estamos. ¿Estás dentro de la cobertura o estás fuera de la cobertura, Señor? Eso pasa cuando te sales. Pero sin embargo, Iglesia Esperanza de Vida, no satanizamos todo y sabemos, dice Juan, y sabemos que vendrán días difíciles. En el mundo tendrás aflicción. Dice, pero confía, yo ya vencí al mundo. Pero eso únicamente aplica cuando estás viviendo en santidad. Porque si estás fuera de la cobertura del Señor, todo lo que sucede atrás de ti o delante de ti es porque estás en desobediencia y es porque estás llevando una vida como a ti se te da la regalada gana. Y entonces no puedes decir al Señor, en el mundo tendré aflicción, pero yo confío. Porque entonces el Señor te dirá, eres un siervo malo, negligente. Porque estás fuera de mis caminos, fuera de mi cobertura. Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Se acercaban al Señor y empezaban a ganar batallas, conquistaban tierras, comunidades, reinos, pero se alejaban del Señor. Y otra vez los de alrededor, las colonias vecinas venían y los volvían a conquistar. Iglesia, no juguemos al cristiano. Este mundo es difícil, es muy difícil, pero nosotros lo hacemos aún más difícil. Los jueces, en el tiempo de los jueces,
El pueblo de Israel ya no quería vivir en la teocracia, donde únicamente reinara Dios. Entonces ellos pedían jueces, pedían reyes para que los dirigieran, los gobernaran. Y es por eso que la riegan y la riegan y la riegan y la riegan, pero cuando Dios reinaba en su teocracia, entonces Dios levantó a Josué, Dios levantó a Moisés. ¿Mande? Claro. Ahora, los jueces, Iglesia de Esperanza de Vida, los jueces no conocían al Señor, muchos de ellos. El libro de Jueces es una clara realidad de lo que sucede cuando Dios está fuera de tu vida. Aún hay una esperanza de vida, iglesia. Si tú cambias tu vida, si tú decides entregar tu vida al Señor en totalidad, el Señor tomará el control. Pero ya lo he predicado una y otra vez, te lo vuelvo a repetir. El proceso es muy difícil. Porque cuando el Señor derriba todo tu pasado, cuando el Señor se tiene que deshacer de todo tu pasado, duele, pesa. Pero sin embargo, si tú aguantas y resistes este proceso, la gloria venidera será mayor que la postrera. Solo hay que resistir. Una mala decisión de Abraham y de Sara sigue retumbando en la actualidad. No permitas que tus malas decisiones, has bien dicho, no permitas llevarte entre, es una expresión un tanto dura, pero no te lleves entre las patas a tus hijos por tus malas decisiones. Este es el tiempo que se necesita para que uno cambie. Esta debería de ser la predicación que toda la iglesia Esperanza de Vida debió de escuchar. Porque hay esperanza para ti y hay esperanza para mí. ¿Te vas a equivocar? Sí te vas a equivocar. Yo me he equivocado, pero no me salgo de la cobertura. Sigo moviéndome a donde la nube de la presencia del Señor se mueve. A lo mejor fui de los que le reclamé a Moisés y ya no había carne, pero sigo bajo la cobertura. Sigo bajo la nube de la presencia del Señor. A lo mejor regreso mi mirada hacia atrás y miro mi pasado y digo, la mejor cuando estaba en esclavitud y en la inmundicia. Pero nada más volteo mi mirada para recordar mi pasado, pero sigo bajo la cobertura del Señor. A lo mejor regreso mi mirada hacia el pasado y me doy cuenta de que en aquellos tiempos yo no estaba solo, pero sigo bajo la cobertura del Señor. Platicaba con un amigo en la semana y ya cierro con esto. Me decía, es que no puedo dejar un vicio. Dice, pero sin embargo, sé que tengo que dejarlo. Dice, porque sé que si no lo dejo voy a ser una carga para mi familia. Y le dije, ese es un pensamiento sabio. Le digo, todos, y los incluyo a todos ustedes y me agrego yo a esa lista, todos queremos pecar. Todos queremos pecar, todos. Pero debe de ser más fuerte nuestro pensamiento sabio. No me conviene. Escúchame, todos somos carne. Si el pecado no fuera sabroso, ¿quién quisiera practicarlo? Nadie. Y entonces el pecado no se puede llamar pecado si no es atractivo para el hombre. Todos queremos pecar. Yo quiero pecar. Pero sin embargo, mi pensamiento sabio es más fuerte que el carnal.
Porque el Señor ha puesto dominio propio en mí. Porque tengo a su Espíritu Santo. Así como tú, no solo yo, tú también tienes o deberías de tener al Espíritu Santo. Tenemos de dos caminos, iglesia. Me quedo con el pensamiento sabio y resisto la tentación, y entonces yo me empiezo a cuestionar y me empiezo a decir, no me conviene pecar, o no me conviene estos caminos, o ignoro el pensamiento sabio y me voy directito como puerquito al matadero. Solo tenemos dos caminos, no hay más. No te puedes quedar en medio. No te puedes quedar en medio, porque si te quedas en medio, de todos modos, vas a ser expulsado. Son temas totalmente complicados. Es lo que le asusta a la gente cuando viene a la iglesia. Pero no te asustes, porque te tengo un mensaje, hay una esperanza aún. Si tú redireccionas tu camino al Señor, a pesar de tus debilidades y tus malas decisiones, el Señor tomará el control de tu vida y cumplirá su propósito en ti. Pero permanece bajo la nube de la presencia del Señor. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar, pero sigues bajo la nube de la presencia del Señor. ¿Vas a regresar a tu pasado en tu pensamiento? Sí, pero mantente bajo la cobertura de la presencia del Señor. Tropezaste, sí, pero te levantas y continúas bajo la nube de la presencia del Señor. No es perfección, es santidad. La santidad es vivir bajo su nube a pesar de nuestros defectos. Pero vivo bajo la nube buscando alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí? O nos quedamos en el desierto, sin la nube. Tú escoges. ¿Por qué no te pones de pie? El tema de Ismael, de Isaac, es un tema tan complejo, pero una vez que lo empiezas a entender, te das cuenta del amor del Señor. No, el Señor no está jugando con nosotros, no somos títeres del Señor. Porque pudiera parecer que el Señor está jugando. Juega con el pueblo de Israel, juega con el pueblo de Ismael. No, el Señor no está jugando. Los que estamos jugando somos nosotros. Porque esto se podría resolver de una forma tan sencilla como es el buscar la presencia del Señor y el que todos los islamitas y todos los israelitas fueran uno. Así como dice Jesús, yo y mi Padre, uno somos. Si los islamitas y los israelitas fueran uno, esta historia sería totalmente diferente. Pero sin embargo, las consecuencias y las profecías se van a tener que cumplir. Y para que esto pueda ser posible únicamente va a tener que ser la voluntad humana la que ocasione que se cumpla el propósito del Señor. Pero lo que está a nuestras manos y lo que está a nuestro alcance, iglesia, es hacer lo correcto. No eres Dios para saber lo que va a suceder. Y como no eres Dios, vas a esforzarte por hacer lo correcto, para no regar. Y pedirle sabiduría al Señor para tomar las mejores decisiones. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, yo te pido que tú me perdones por mis malas decisiones. Dile, Padre, he actuado mucho en mi carne, pero hoy decido vivir en lo correcto, hoy decido vivir en santidad, hoy decido seguir a Cristo. Esperanza de vida, no cometas el mismo error. No te lleves entre las patas a tus hijos y a tus generaciones venideras.
a tus nietos, bisnietos, tataranietos. Lo que hagas en la tierra tendrá un eco hasta la cuarta generación. Preséntate delante del Señor y dile: Señor, he actuado equivocadamente, aún conociendo tu palabra. Me he comportado, Señor, como un incrédulo carnal, pero hoy vengo delante de ti, Señor, para que tú me des esta oportunidad, Dios. Vuelve a los brazos del Padre de Iglesia. Ya malgastaste toda la herencia, pero no era todo. Solo era un pequeño porcentaje de tu vida que echaste a perder. Pero sin embargo, aún te queda tu presente y tu mañana. Vive tu presente y tu mañana en la presencia del Señor. Vive bajo la nube de su presencia. Yo te aseguro, iglesia, que tu vida no será la misma. Yo te aseguro, y hay una garantía escrita en la palabra del Señor, que todos los que viven bajo la cobertura del Señor viven en paz, viven en amor, viven en gozo, viven transicionando de gloria en gloria, en gloria. Pero tienes que permanecer bajo la cobertura de la nube de la presencia del Señor, bajo la sombra de sus alas. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208 en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averano. Somos esperanza de vida, menos religión, más de Dios.